12 años de haber sido expulsada, el Consejo de la Liga de Estados Árabes, llevado a cabo a nivel ministerial en El Cairo, Egipto, tomó la decisión de readmitir a Siria al organismo, lo que implica la participación de Damasco en las reuniones del ente y todas sus organizaciones y agencias afiliadas desde este 7 de mayo. Aunque hay ciertas condiciones establecidas para ese regreso, muchos vecinos regionales, entre otros países, consideran la noticia como positiva, excepto Occidente. ¿Qué punto de inflexión genera esta vuelta de Siria a la escena diplomática regional para sus adversarios? Lo analizamos de inmediato acá en Detrás de la Razón. Buena semana para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El Consejo de la Liga de Estados Árabes, celebrado a nivel ministerial, decidió la reanudación de la participación de delegaciones de Siria en las reuniones del Consejo de la Liga Árabe, todas sus organizaciones y agencias afiliadas. La Liga Árabe nació en mayo de 1945 y es una alianza de más de 20 estados miembros de Asia Occidental y el norte de África con sede en El Cairo. La membresía de Siria, país fundador de esta organización, fue congelada en 2011, meses después del inicio de la guerra en esta nación. إنه على الحكومة السورية المسؤولية الرئيسية في الوصول لهذا الحل وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة ونجدد كذلك التأكيد على ضرورة وفاء الدول المعنية بالأزمة والمجتمع الدولي بالتزاماتها تجاه الشعب السوري. عودة سوريا إلى شغل المقعد هي بداية حركة وليست نهاية مطاف، بمعنى أنه مسار التسوية للأزمة السورية هتأخذ مرحلة من الإجراءات والتدرج فيها. La reconciliación de los países árabes con Siria, impulsada principalmente por Arabia Saudí, se ha puesto sobre la mesa especialmente después de que este país e Irán normalizaran sus relaciones a principios de marzo pasado. أتوقع جدا أن الكثير من الدول الأوروبية والدول الغربية سوف يعني ربما لا يسعدها هذا القرار العربي، لكن ده قرار عربي مستقل شايف أنه المصلحة العربية تستدعي في هذا التوقيت تحديدا أن المصلحة العربية تتطلب أنه لا يترك الشأن السوري بمفرده هكذا. Desde Damasco acogieron con beneplácito esta decisión de la Liga Árabe. En un comunicado, la Cancillería siria destacó la importancia del diálogo y la acción conjunta para afrontar los retos a los que se enfrentan los países árabes. Los ciudadanos sirios también apoyaron el regreso de su país al organismo panárabe. طبعا انا موافق بشده عوده سوريا الى حضن الجامعه العربيه شيء مهم وشيء ايجابي. هذا اكيد راح يكون له انعكاسات ايجابيه سواء على مستوى قطر شايف كيف او على مستوى الأمة العربية والفئام اللي احنا به. وما معقول هالحالة التفرق والتشتت اللي نحن ممكن نضل إلى ما شاء الله. نرحب بقرار العودة إلى الجامعة العربية لأن بالنهاية نحن كسوريا نحن الحاضن الأساسي للدول العربية، نحن من الدول المؤسسة للجامعة، وأكيد هذا القرار بيعود بالفائدة على سوريا وعلى الجامعة العربية كلها. نحن ضامن ونحن أحد الضمان الأساسي لأمان المنطقة. Diferentes países como Venezuela, Rusia e Irán, así como los movimientos de resistencia regionales, saludaron el retorno de Siria a la Liga Árabe. طبیعتاً ما هم به عنوان جمهوری اسلامی ایران از اینکه کشورهای منطقه با رفع اختلافات و پشت سر گذاشتن صفحات گذشته بتوانند ریلگذاری‌های جدیدی در مسیر تقویت همگرایی‌های منطقه‌ای و ممانعت از استمرار مداخلات خارجی در منطقه بردارند ما استقبال می‌کنیم. بر همین مبنا Allí teníamos entonces parte de las reacciones y lo que se vivió este fin de semana en esa jornada de la Liga Árabe. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Vamos a presentar a nuestros analistas. Hoy estará con nosotros Juan Luis González Pérez, analista político, coordinador geopolítico.
de medios públicos internacionales, colaborador. Él nos acompaña desde la ciudad de Cádiz. Y también va a estar con nosotros el doctor Rolando Dromundo, analista internacional, doctor en geopolítica desde Preno. Ya conectados con nosotros, le damos la bienvenida a Juan Luis. Gusto saludarte como siempre, ¿qué tal? Igualmente, encantado de estar con vosotros de nuevo. Y un gran saludo para ti, Rolando, bienvenido. ¿Qué tal? Como siempre, gracias por la invitación a ti y a tu público. Y a ti por recibirnos. Voy a iniciar justamente contigo, Rolando. Se ha llegado, digamos, a otro nivel del contexto sirio. La Liga Árabe readmite a Siria como miembro de pleno derecho luego de estos 12 años de suspensión. Algo que vamos a recordar en aquel momento se llevó a cabo ante los alegatos del ente de represión a las protestas antigubernamentales por parte del gobierno del presidente Bashar al-Assad. Pero te pregunto, ¿qué cambio profundo conllevó, para tu consideración, esta decisión de la Liga ahora? Pues bueno, yo creo que el realismo político prevalece siempre, y en este sentido, pues a final de cuentas, después de 12 años de una guerra civil en Siria, pues bueno, se dan cuenta que Assad sigue en control claro de lo que es el gobierno en el país, y por supuesto es un actor con el que hay que tratar, ¿no? A final de cuentas es un actor más, es un miembro más de la comunidad árabe, y que por supuesto la necesidad de establecer relaciones políticas es importante que se le reincorpore, ¿no? A final de cuentas, el contexto político hace 12 años era muy diferente, ¿no? Y justamente también había una presión de Occidente de tratar de castigar a los países que no se estuvieran alineando en este sentido, ¿no? Porque al final que se estuvieran alineando con Occidente, en lo que fue el inicio, digamos, de unas protestas, y que también se convirtió en una guerra civil bastante sangrienta en Siria, ¿no? Entonces acá es pragmatismo de los países. ¿Por qué? Porque hace falta el hecho de que se hayan restablecido relaciones entre Irán y Arabia Saudita es un preámbulo muy importante que obviamente lleva como consecuencia varios cambios a nivel regional, y uno de estos, por supuesto, es un aliado de Irán, que es Siria, pues que por supuesto regrese a la Liga Árabe. Pudiéramos entonces decir que estamos observando tiempos de más autonomía en esas decisiones de los países árabes y sus asuntos regionales, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Rolando, voy con Juan Luis y esta misma interrogante para conocer tu consideración, Juan Luis, de esa decisión que, si bien es cierto ya venía siendo conversada meses atrás, pues se da finalmente ahora en el 2023 de readmitir a Siria dentro de la Liga Árabe. ¿A qué cambios cree que se debió esta decisión finalmente? Bueno, como ha comentado el compañero, creo que supone el reconocimiento tácito de la región de que la victoria de la guerra ha sido para Bashar al-Assad y del eje de la resistencia en contra de los grupos yihadistas apoyados y armados por Estados Unidos y por Occidente y algunos otros actores de la región. Significa que Estados Unidos está perdiendo un gran poder decisorio en Oriente Medio, mientras la Liga Árabe pues parece que está tomando cada día un poco de más autonomía e independencia. Si pensamos en aquel sueño de convertir a la Liga Árabe en una especie de OTAN de Asia Occidental, pues creo que evidentemente eso no se va a materializar. Las relaciones entre Arabia Saudí, que es un poco la cabeza de la Liga Árabe, y Estados Unidos está muy deteriorada. Estados Unidos ha intentado meter la mano dentro de la OPEP, ha intentado utilizar la OPEP contra Rusia, Arabia Saudí y el resto de países no le han hecho ningún caso. Y estamos entrando en una nueva fase de las relaciones internacionales, tanto en la región, en Oriente Medio, como en el resto del mundo, y estamos viendo cómo la acción de China está siendo un factor de paz en muchos conflictos internacionales. Creo que va a seguir ejerciendo su papel mientras Estados Unidos se convierte en un factor de desestabilización y de caos. Creo que el acuerdo fundamental entre Arabia Saudí e Irán lo va a cambiar todo, y creo que la región, si no se tuerce nada de esto, va a entrar en un escenario de paz y por supuesto, subsiguientemente, de prosperidad. China e Irán, dos de los países que aplaudieron esta decisión, y bueno, también muchos vecinos regionales de Siria
que saludaron la medida. Ahora, Rolando, voy contigo. Fíjate que la decisión de la Liga tiene una especie de hoja de ruta o condicionamientos, y entre otros puntos los menciono brevemente. Uno, la entrega de ayuda humanitaria a todos los necesitados en Siria, incluso en las zonas que no están bajo el control del gobierno del presidente Al-Assad, el retorno de los refugiados, algo tan importante, la salida de las fuerzas extranjeras ilegales en territorio sirio, la lucha contra el narcotráfico o la reanudación también del trabajo de ese comité constitucional para redactar una nueva Carta Magna para el país. ¿Cómo evaluar estos desafíos de estos puntos que te he mencionado y compromisos, por un lado, para el gobierno de Al-Assad y por otro, para el resto de los miembros de la Liga que pretenden ir monitoreando todo esto? Pues mira, es que puede tener muchísimas interpretaciones, porque a final de cuentas todo puede pasar como una cuestión de maquillaje, como una cuestión retórica o como una cuestión que se va a aplicar y seguir de manera férrea, de manera exigente, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues fuerzas extranjeras, pues había tantos, ¿no? ¿Cuántos países se involucraron en el conflicto? Y justamente cuál va a ser el criterio para decir qué tipo de fuerzas extranjeras, cuando hay o no apoyo del gobierno, cuando son mercenarios, cuando hay una serie de criterios que habría que ver en qué consiste, cómo están establecidas, y bueno, lo mismo para el tipo de reforma política. Entonces, justamente, creo más bien acá que estas exigencias se hacen para un poco paliar, digamos, ¿no?, la presión de Estados Unidos, que querrían ver un cambio político con el tenor que ellos quieren, pero justamente como para decir, bueno, estamos por lo menos pidiendo este condicionamiento, pero en la práctica es difícil que esto vaya a significar algo. Bueno, lo de la ayuda humanitaria es aparte, ¿no?, porque eso pues seguramente quedará, digamos, al menos en la forma, la idea, o simbólicamente la idea que sí es importante se llegó a humanitaria a todo lo demás, a toda la población, pero por otro lado, en el terreno político, pues bueno, es nada más para lavarse las manos y decir, bueno, estamos pidiendo esto, pero estamos acá, le pongan el color que le pongan o lo decoren como lo quieran, el hecho es que se está reconociendo que Assad es el que tiene la autoridad, es el que está en control del país, y que a final de cuentas implica que pues está regresando, digamos, a tener el mismo lugar que tenía antes, ¿no? Entonces, con estos condicionamientos que creo aparentan ser, como decía, más formales y simbólicos que reales, pero se verá en la práctica a mediano plazo, ¿no? A ver, Juan Luis, ya lo mencionabas de alguna manera, ese acuerdo, esa reanudación de alianzas entre Riad y Teherán, pero yo te quiero preguntar, y ahondando un poquito más en el papel de Arabia Saudí y al punto tal del contexto regional e internacional, ¿cómo se entiende ese ajedrez de que haya sido precisamente Arabia Saudí el que impulsó o el que ha venido impulsando la reconciliación de los países árabes con Damasco, ¿no? Por supuesto, sumando ese restablecimiento de lazos con Teherán, pero ¿cómo entender un poco aquí ese papel, ese rol de Arabia Saudí? Bueno, parece que el mundo es obvio que está viviendo una nueva fase de multipolaridad como consecuencia, en parte, bueno, ya de la bonanza económica de China, evidentemente, durante los últimos años, pero también acelerado por la guerra de Estados Unidos contra Rusia en Ucrania. Esto está provocando que todas las alianzas del mundo se están recomponiendo, todo el mundo está tomando posesión y parece que Arabia Saudí, a pesar de que era un fortísimo aliado de Estados Unidos, parece que no quiere quedar anclada en el viejo mundo que está muriendo y que se está sumando a las nuevas corrientes económicas, políticas e incluso militares. No podemos olvidar que, por ejemplo, Arabia Saudí ya es miembro de observación o invitado en la Organización de Cooperación de Shanghái, una organización básicamente militar, pero también está llamando a la puerta de los BRICS, que sería un poco como el contrapunto al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, ¿no? Tampoco podemos olvidar que Estados Unidos mantenía gran parte de su poder obligando a comprar en dólares toda gran parte de las mercancías importantes del mundo, fundamentalmente pues el petróleo. Por eso así nace el petrodólar, con un acuerdo entre Arabia Saudí y Estados Unidos, y ahora mismo el petrodólar pues parece que está de capa caída, está muriendo. Arabia Saudí se ha abierto ya a manejar otras monedas.
y que parece que lo que van a hacer es el petrolán, ¿no? El petrolán, el mundo se está desplazando hacia Oriente y Arabia Saudí no quiere quedarse fuera de donde está yendo la mayoría de los actores regionales bueno, quedarse en el lado malo de la historia. Esperemos que este cambio se consolide, ¿no? Y gracias a eso, pues la región viva un nuevo momento de paz y prosperidad, como decía antes. De hecho, bueno, hablando de Arabia Saudí, pero también de ese foco en la Liga Árabe, Rolando, en múltiples ocasiones se le ha cuestionado por demás su papel a la Liga por parte de actores en la región y muchas veces en lo concerniente, por ejemplo, a la causa palestina o cuando algunos estados árabes llegaron a normalizar relaciones con el régimen de Israel. Pero en este caso de Siria, ¿qué tanto pudiéramos decir? Y esto te lo pregunto porque algunos medios o algunos analistas han intentado mostrar lo que ha sucedido como algo más simbólico, pero por ello te pregunto, ¿qué tanto va a aportar o a beneficiar, ¿no? Ese retorno de Siria al hemiciclo de la Liga en puntos claves como el levantamiento de sanciones, no solo de los países del organismo, sino incluso desde Occidente en contra de Damasco? Bueno, yo creo que va a ser algo paulatino, ¿no? A final de cuentas hay diferentes tipos de sanciones, se va a ir viendo, creo que para Estados Unidos en este momento no le es conveniente, digamos, por una serie de cosas, comenzar a levantar sanciones. ¿Por qué? Porque ellos lo ven todavía en un escenario general contra Rusia también, y por supuesto entonces ahí pues cualquier aliado de Rusia pues va a seguir también la línea de sanciones, ¿no? Entonces, sin embargo, sanciones que puedan haber de otros frentes que no sea de Estados Unidos, pues eventualmente quizás pueda haber una puerta para que se pueda ir hablando y se pueda ir negociando el asunto, ¿no? Pero va a ser algo paulatino, algo gradual, y justamente en este caso los sancionadores tendrán que ver cuánto quieren o no romper con la línea de Washington que los impulsó a poner las sanciones en un primer momento, ¿no? Entonces yo creo que son cosas que van a ser paulatinas. A final de cuentas el tablero de ajedrez no es exento de lo que está pasando en otra parte del globo. En este momento Estados Unidos tiene una confrontación con Rusia y con China en varios sectores y eso es, digamos, la grosse politique, ¿no? Diría Bismarck, ¿no? El gran nivel, y que por supuesto en este sentido los actores regionales pues nada más entran a otro nivel, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, pero creo que por supuesto sí, por lo menos va a haber un cambio de discurso, un cambio de tenor. Y a nivel regional, pues, bueno, pues un poco se van a hablar las cosas de otra manera. A ver, Juan Luis, rápidamente, hay otro actor por el que me gustaría preguntarte. No fue un secreto que uno de los principales escollos para ese retorno de Siria a la Liga Árabe fue Qatar, país que en muchas oportunidades incluso defendió a la oposición siria. Dado este rompimiento, ese aislamiento sirio en la región, ¿qué rol jugaría de aquí en más Qatar respecto a Siria? Bueno, Qatar no solamente ha estado apoyando a la oposición política de Siria, sino que también ha estado abiertamente apoyando y financiando a grupos terroristas, tanto de la órbita de Al-Qaeda como del ISIS, ¿no? Y bueno, si me pides un poco de perspectiva, creo que Qatar va a intentar lograr en la mesa de negociación lo que no ha logrado en el campo de batalla. Así que el papel que se supone que puede jugar es un poco, quizá, poner palos en la rueda respecto a la superación siria del condicionado político negociado con la Liga Árabe y condicionar las ayudas de reconstrucción del país que puedan venir de los países del Golfo para intentar, de todas maneras, como de una vuelta a tuerca más, intentar el cambio político en Siria, que no va a suceder. A ver, Rolando, no sé si quieras aportar algo respecto al tema de Qatar, pero también aprovecho y ya como el tiempo apremia, te pregunto sobre una reflexión, una frase del secretario general de la Liga Árabe, y la cito. Él dijo: los intereses comunes de los países árabes exigen que dejemos de darle espalda a Siria, y esto pareciera que fue un mensaje clave y directo para Occidente y esas reacciones adversas que ya han llegado de Estados Unidos o de Reino Unido incluso. El que las naciones árabes veamos que están tomando las riendas de sus decisiones regionales es una evidencia más, pudiéramos decir, del declive de Estados Unidos en los procesos que se están ejecutando hoy en Asia Occidental. A ver, sí o no, porque a final de cuentas los países que eran aliados de Estados Unidos hace 12 años lo siguen siendo en este momento, simplemente que por una cuestión pragmática les conviene, digamos, cambiar el tenor de la negociación, ¿no? Entonces, a final de cuentas, sí hay una línea, digamos, de, bueno, como muchas veces, digo, Bahrein, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Qatar de una manera diferente, son aliados de Washington para muchos temas. Sin embargo, también acá
el hecho de que haya buscado acercamientos y todo es que no quieren tener tampoco plena confianza de Washington. Washington ha tenido el error de que está extendiendo mucho la mano en varios sectores del globo y a final de cuentas quiere mantener un frente con China, un frente contra Rusia, quiere mantener también un frente contra Irán, quiere mantener muchos frentes abiertos y esto pues bueno, digamos, los teóricos clásicos del análisis geopolítico dirían pues que no es posible, ¿no? A final de cuentas esto es es muy riesgoso, ¿no? Digamos, querer mantener varios frentes abiertos. Entonces, bueno, esta debilidad, este error estratégico, pues se vislumbra, por supuesto, desde varios dirigentes. O sea, Qatar no va a dejar de tener una fuerte relación con Estados Unidos, ni tampoco Arabia Saudita, ni tampoco Bahrein, ni tampoco Emiratos Árabes, pero sí creen por una cuestión de pragmatismo que Siria regrese a la Liga Árabe y que por supuesto sea un actor con el que se puede establecer algún tipo de diálogo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de diálogo, qué tanto va a avanzar, qué tanto va a ser más allá de lo formal? No sabemos, pero sí por supuesto marca un cambio en la retórica, marca un cambio en el discurso de cómo se venían dando las cosas hace unos años. A ver, Juan Luis, 2 puntos ya para la reflexión final. Uno, ¿qué tanto pudiéramos decir está perdiendo a tu consideración Occidente en lo que fue su plan de recomposición de Oriente Medio? Y por otro lado, viendo cómo Siria parece afianzarse cada vez más en el ámbito regional y en la diplomacia regional, aun cuando estamos viendo las escaramuzas de los terroristas takfiríes y los ataques de Israel que se siguen manteniendo, ¿cómo se recompone, ¿no?, esa balanza, ese status quo de lo que estamos viendo, y no solo de Siria, sino de Siria en conjunto con el eje de las resistencias en la región? Bueno, yo pienso que Siria está plenamente afianzada a pesar de las brutales sanciones que Occidente les está haciendo sufrir. Y aunque muchos les duela reconocerlo, el espaldarazo que la Liga Árabe le ha dado es algo absolutamente increíble y que hace unos pocos años pues no podíamos ni siquiera soñarlo, ¿no? Pero ¿cómo va a quedar el escenario completo? Pues va a depender de varios factores, entre otros, por ejemplo, de las elecciones turcas que se celebran el fin de semana próximo. Parece que la retirada turca de Idlib, de la provincia de Idlib, donde están básicamente los takfiríes o los yihadistas apoyados por Turquía, ya está medio negociada con la mediación rusa desde febrero de este año. Y bueno, yo creo incluso que incluso si repite o no Erdogan, creo que esto va a suceder. Y en ese momento, cuando prácticamente Siria pues quede con todo su terreno bajo su poder, lo que va a quedar es la zona que está junto a la frontera con Jordania por un lado y la zona a la orilla oriental del Éufrates. Y solamente van a quedar en esa zona, pero ya los kurdos están yendo a negociar indirectamente con Assad un reconocimiento, una paz, con lo cual incluso si a través de la mediación de Emiratos los kurdos llegan a ese acuerdo, pues Estados Unidos va a quedar en una posición muy delicada y creo que no va a tener más remedio que retirarse de esas 1000 y pico de soldados que se supone que están allí, no solamente norteamericanos, sino franceses y de otras nacionalidades de Occidente. Creo que al final quizás no a corto, pero sí a medio plazo, pues Siria quedará completamente con toda la soberanía de su territorio. Bueno, allí vamos a ir midiendo ese pulso y por supuesto no hay que negar que a pesar de esas diferencias con Turquía se ha ido observando cierto acercamiento o conversaciones a ver cómo se va a resolver ese punto. Vamos a ver cómo avanzan las cosas y seguro los tendremos nuevamente acá para el análisis. Rolando, Juan Luis, les quiero agradecer a ambos, que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Bueno, así el panorama. Lo cierto es que en la declaración emitida al final de su reunión, los ministros ratificaron su compromiso con preservar la soberanía, la integridad territorial y la estabilidad de Siria y con continuar intensificando los esfuerzos árabes para ayudar a esta nación a salir de su crisis. Mañana cambiamos de tema, nos vamos con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU que ha dicho suspenderá, recortará su ayuda humanitaria a los palestinos, alegando una crisis de fondos, específicamente con los alimentos. Vamos a ver eso. Buena jornada, pásenla bien, les esperamos mañana.